Buenos días, amigos, amigas, compañeros y compañeras. Vamos a iniciar este acto, un nuevo acto del ciclo Vidas Maestras, un ciclo que vamos consolidando en nuestra facultad como homenaje a compañeras y a compañeros nuestros que han tenido una larga trayectoria académica entre nosotros y a los cuales les reconocemos su autoridad, su prestigio, su buen hacer en el campo de la investigación, de la docencia, de la difusión del conocimiento, de esa transmisión social del conocimiento que también nos corresponde como universidad. Hoy toca hacerle ese homenaje a nuestro querido compañero, el catedrático, el profesor don Ignacio Henares Cuéllar. Vamos a tener esta entrevista que llevarán a cabo nuestros compañeros desde la mesa. Agradecemos la iniciativa por parte del Departamento de Historia del Arte de hacer este acto, que se suma, como digo, a los que vamos teniendo en este ciclo. Hace unos días también tuvimos otro con el profesor Van Gay de Historia Contemporánea, y afortunadamente en nuestra facultad no nos faltan ni candidatos ni candidatas para ponerlos de relieve en su figura, en sus personas, como digo, reconociendo su autoridad académica, su autoridad moral, y haciendo este acto de homenaje que supone considerarlos maestros. Muchos ejercemos la docencia, nos dedicamos a nuestras tareas como profesores y profesoras, y entre todos los que nos dedicamos a eso, reconocemos esa maestría, ese magisterio en algunos de nosotros, en algunas de nosotras. En el caso de hoy es el profesor Ignacio Henares Cuéllar el que merece toda nuestra atención, ya que le brindamos bien pues nuestro cariño y nuestro aplauso. Su trayectoria es riquísima, todos los que estamos en la sala la conocemos, en investigación, en cuidado del patrimonio, en difusión, en colaboración con las administraciones públicas responsables de políticas culturales, en trabajos en el ámbito universitario reconocidos internacionalmente y no solo en nuestro ámbito nacional. Por lo tanto, con todos los ingredientes para que efectivamente reconozcamos en Ignacio pues esa autoridad que es la que implica ver en él un maestro de generaciones, un maestro de investigadores, de docentes, de promociones de alumnos y alumnas que han pasado por estas aulas y que se llevan el recuerdo imborrable de lo que él nos ha podido aportar a lo largo de muchos años y que todavía, afortunadamente, pues tiene mucho que decirnos y mucho que hacer. Hacer este homenaje pues es un punto y seguido para seguir adelante. Es un momento especialmente cálido y relevante. Bueno, a partir de aquí, nuestros compañeros Rafael López Guzmán y Salvador son los que llevarán la hoja de ruta de esta entrevista para disfrutar, bueno, pues todos esos entresijos de una vida maestra. Así que gracias, Ignacio, por el acto que nos vas a regalar, gracias a vosotros y a vuestro departamento, y gracias a todos vosotros y todas vosotras por acompañarnos en este momento especialmente importante. Tenéis la palabra. Unas palabras previas. Quiero agradecer esta invitación. Intentaré estar a la altura del bellísimo título de este ciclo, Vidas Maestras. Titular es muy importante. Yo he puesto a los títulos de las obras de todos mis amigos, a petición de ellos, y he titulado muy mal mis propios libros. Enhorabuena por la iniciativa, José Antonio, enhorabuena, querido decano, es algo que honra a esta casa, a la que yo estoy tan unido. Yo empecé a dar clases, y algunos de los presentes lo recordarán, detrás de este repostero, detrás de este hermoso tapiz, hace más de 50 años. Solo me faltan los santos jesuitas, que se han llevado ahora a la galería de convalecientes, y siempre echaré de menos el cuadro más simbólico y significativo, que es el que representaba
a Santo Tomás de Aquino con el ángel imponiéndole el birrete, y una leyenda que deberíamos de tomar orgullosamente todos nosotros, que decía Ecce hic plusquam Salomón, más que Salomón. Gracias, intentaré estar a la altura, y os prometo a ambos ser disciplinado y riguroso en las respuestas. Cuando queráis. Bien, buenos días. Voy a comenzar haciendo un breve perfil biográfico, científico y personal del profesor Ignacio Henares. Consideramos desde el Departamento de Historia del Arte que este ciclo Vidas Maestras estaría incompleto sin la presencia de Ignacio Henares, el cual se hace imprescindible simplemente con una rápida mirada al actual Departamento de Historia del Arte, donde la mayoría de los profesores que lo integran han crecido bajo su dirección y tutela en sus respectivas tesis doctorales, trabajos, publicaciones o desarrollos de proyectos de investigación. Dirección y tutela que comienza ya por los años 80, cuando Ignacio Henares se convirtió en el maestro clave para el cambio que necesitaba esta área de conocimiento. Las expectativas de modernidad que demandaba la cultura del momento fueron respondidas por una persona formada en el conocimiento de la historiografía anglosajona y centroeuropea. Los estudios puramente formalistas y las monografías de grandes obras y artistas daban paso a otras visiones y análisis que imbricaban la producción artística con la sociedad y el pensamiento de la época. El profesor Henares canalizó estos intereses y con su magisterio continuado hizo crecer a un grupo de nobles investigadores y docentes que representan, casi 40 años después, una realidad viva y con proyección de futuro. Sus ámbitos de trabajo han sido múltiples. En los dedicados a la Edad Moderna fundamentó una nueva lectura de los procesos históricos de la cultura granadina que irían desde el mudéjar y el Renacimiento al Barroco, permitiendo avances metodológicos visibles en sus publicaciones, así como en el comisariado de exposiciones. Recordemos, en este sentido, las referidas, por ejemplo, a Alonso Cano y al barroco granadino. El siglo de las luces y, sobre todo, el romanticismo del siglo XIX son los espacios cotidianos del profesor Henares. Él forma parte de esa élite ilustrada y romántica, por opción personal, y además por su profundo conocimiento del periodo. Dos de sus libros, La teoría de las artes plásticas en la segunda mitad del siglo XVIII, de 1977, y Romanticismo y teoría del arte en España, de 1982, son investigaciones de referencia para quienes pretendan acercarse a esta parte de la historia de la cultura. Citados reiteradamente en todas las investigaciones posteriores, se han convertido en clásicos que los interesados en el tema buscan como joyas bibliográficas. Pero además, sus trabajos han abierto camino al reflexionar sobre los problemas que preocupaban a la sociedad de estos siglos: el redescubrimiento de la arquitectura islámica, el viaje como vía de conocimiento, las revistas como contenedores de pensamiento inmediato o la recuperación de lo que él denomina la estética del deseo a través de la pintura orientalista. Son algunos de los temas en los que las aportaciones de Ignacio Henares son fundamentales. Otro de los campos en los que ha profundizado el profesor Henares ha sido el de la estética contemporánea, visible en su acercamiento a la generación del 27, a la revista de Occidente o su imbricación continua con la producción granadina, donde sigue siendo el referente en catálogos de artistas actuales. Espacios histórico-culturales que sigue iluminando con sus reflexiones y aportes más recientes, como la espléndida exposición que con el título La visión de España en la pintura victoriana y la pervivencia del modelo romántico podemos visitar actualmente en el Museo de Bellas Artes y que tendremos hasta el próximo enero en este lugar, este Museo de Bellas Artes. No podemos obviar su compromiso con el patrimonio histórico. Ignacio Henares estuvo desde el principio en el diseño de la nueva política conservacionista que se generó en Andalucía con el cambio democrático. Su asesoramiento y sus ideas componen los cimientos de los primeros planes generales de bienes culturales de la Junta de Andalucía, así como de la estructura organizativa de la Consejería de Cultura y de los centros dependientes de la misma. Claro está, esta variada y rica trayectoria científica ha sido posible por su sólida formación histórica, filológica y jurídica,
lo que le permite, de una forma interdisciplinar, valorar la cultura artística y el patrimonio como un todo, sin fragmentaciones ni metodologías excluyentes. Ahí radica su magisterio y su proyección social, en la capacidad de visión conjunta de la que todos hemos aprendido en la larga convivencia con el maestro. Pero quizás he incidido demasiado en la impronta y débito que tiene el departamento actual en relación con su compromiso científico. No quiero dejar de señalar su actividad docente. Por sus clases han pasado cientos de alumnos que han mantenido en sus recuerdos sus clases especiales, diferentes, donde siempre había cosas nuevas que aprender, ideas que no estaban en los manuales y formación, a la postre, que llevó a muchos de ellos a convertirse en profesionales de distintos ámbitos culturales y académicos, los cuales, con frecuencia, se los recuerdan cariñosamente con el reconocimiento debido en encuentros fortuitos. Todo esto nos lleva a sus cualidades personales. Para Ignacio Henares, la jerarquía que siempre ha mantenido se basa en el conocimiento, no en el rango administrativo. Su carácter dialogante y siempre abierto a nuevas inquietudes y experiencias ha sido, sin duda, el espacio no coercitivo, sino dinamizador que ha hecho posible la progresión en el mundo de la cultura. Pero el tiempo del debate intelectual se convierte con su inexorable paso en amistad. No se pueden compartir en exclusiva aspectos profesionales. El día a día permite la convivencia, lo personal aflora y el apoyo del amigo se hace necesario y humano. Siempre, todos y cada uno de los que formamos ese grupo de discípulos hemos sentido la mano atenta del maestro. Esa humanidad no es ajena a las consecuciones intelectuales. Creo no equivocarme, finalmente, si resumo la personalidad del profesor Henares como la de un humanista, con todas las amplias significaciones y compromisos que la palabra conlleva. Querido profesor, gracias por aceptar estar esta mañana con nosotros y aquí seguiremos aprendiendo de tu magisterio y disfrutando de tu amistad. Gracias a ti, Rafael. Como dijo don Pedro Antonio de Alarcón en su obra La Alpujarra, 60 leguas a caballo precedida de 6 en diligencia, principiemos por el principio. Muy poco después de haberme encontrado yo a mí mismo como la cosa más natural del mundo, formando parte de la chiquillería de aquella buena ciudad de Granada, donde rodó mi cuna. Bueno, realmente en el ciclo yo represento una novedad, o sea, yo soy un nativo, soy un indígena del centro histórico de Granada. Realmente, además, creo que hay una suerte de determinismo en lo que ha sido mi vida y mi pensamiento, en el hecho de haber nacido al lado de la universidad. Solo había una, y todas las facultades estaban concentradas en la misma. Solo mediaba entre el lugar donde yo nací y la Universidad de Granada, mediaban 2 conventos de monjas, las Siervas y la Encarnación, y la iglesia que entonces fungía como capilla universitaria, donde yo fui bautizado, que era San Justo y Pastor, y que era la vieja iglesia del Imperial Colegio de San Pablo, que era la sede de la universidad desde la expulsión de los jesuitas y la Ilustración. Creo que esto es bastante determinante. Realmente mi horizonte cotidiano y festivo estaba marcado por la vida académica. Las conmemoraciones, las procesiones académicas, lo mismo que las bastante inocentes novatadas de los santiaguistas, de los Bartolos, la gente de San Bartolomé y Santiago, al que tengo el honor de pertenecer a título honorífico como colegial, marcaban pues un poco el día a día. Por mi plaza, lo he recordado muchas veces, pasaba el sabio más importante de la época, don Carlos López Neira. Y nosotros teníamos consignas muy tajantes
de no molestar su paso. Y yo lo contemplaba. Y yo decidí ser catedrático de universidad a los 7 años. Literalmente, no es una butade. Todo el mundo sabe que yo soy muy proclive a ellas y que me gusta montar numeritos, pero esto, palabra de honor, es una decisión, el ser más importante que transitaba ante nuestros ojos, por recomendación, estima, aprecio de nuestros padres, era el sabio don Carlos. Yo decidí que eso era un destino apetecible. O sea, podría, en otro medio a lo mejor, pues habría decidido ser traficante de armas, pero solo se podía ser catedrático de universidad. Entonces, evidentemente, yo soy un indígena del centro histórico bautizado en la capilla universitaria de Granada. Tal vez precisar, ya que muchos lo desconocéis, que Ignacio nació el 9 de agosto de 1945, día que explosionó la bomba atómica de Nagasaki. Como dice Antonio Machado en uno de sus versos, a los que musicó Serrat en su famoso retrato, más bien autorretrato, mi infancia son recuerdos, placeta de los Chavos, plaza de la universidad, colegio, Instituto Padre Suárez, el denominado por ti Eje de San Jerónimo. En el aspecto docente, por continuar con esa línea y etapa discente, la presencia de don Antonio Domínguez Ortiz, don Emilio Orozco, don Jesús Bermúdez Pareja, en el Instituto Padre Suárez, Ángel Ganivé, ¿hasta qué punto influyen en tu trayectoria, en tu vertiente social y humanista? Creo, y aquí hay suaristas, creo que eso fue un privilegio. Todos los que has mencionado pertenecen a un censo, a un cupo importantísimo, que es la última promoción de cursillistas de la Segunda República. Es decir, fueron estampillados. Ahora hay una exposición dedicada al heroísmo civil de pedagogos y maestros. Fueron estampillados para llevar a cabo el gran proyecto, el ambicioso proyecto reformista y educativo, el más grande, uno de los proyectos sociales frustrados en la contemporaneidad de la Segunda República. Y nosotros, pues recibimos, después de que ellos tuvieran peripecias personales muy diversas, muy varias, recibimos ese legado científico y pedagógico. Es más, yo puedo explicar que soy quien soy gracias a un encuentro con don Emilio Orozco. Un encuentro casual mirando el escaparate de la librería Europa en la esquina de la plaza de la universidad, en la que ambos teníamos abierta cuenta para comprar libros y discos. Y yo tenía, en ese momento pasaba por una pequeña crisis juvenil de desencanto. Me había desencantado la historia del arte universitaria. La historia del arte que yo encontré, yo me dediqué a la historia del arte porque soy una persona, por la educación de mi sensibilidad que mi madre llevara a cabo, una persona que siente una profunda atracción por los enigmas de lo estético y lo simbólico. Y mis compañeros no se habían enterado. La gente que pasó por el aula de Historia del Arte lo único que aprendía era taxonomías, pero luego descubrí que los profesores se habían identificado con esa visión plana de lo estético, que creo que es el objeto más difícil que puede adoptar un hermeneuta. Es dificilísimo. Entonces yo estaba muy decepcionado y don Emilio me preguntó que cómo me iba. Él me conocía desde adolescente. Ese fue el germen, la semilla que sembró el padre Suárez. Me conocía desde adolescente y perfectamente. Y le expliqué mi desencuentro con la historia del arte y me dijo, pero no es posible. Pero sí hay un ámbito que le corresponde a usted por pleno derecho. Yo suelo decir que él me dijo, no me dijo eso porque era un hombre cortés y educadísimo, que puesto que yo era mediocre en filosofía, mediocre en literatura
y mediocre en historia, podía unir las tres mediocridades y emprender un modelo e iniciar un modelo metodológico nuevo, que es el de la que, aquí no estaba difundida, se conoce como literatura artística, la Kunstliteratur de Schlosser. Y esta facultad es tan gloriosa que tiene dos versiones de la edición Princeps de Schlosser, una en italiano y otra en alemán, de la edición de 1923. Yo manejé entre una y otra, me fui manejando, porque don Emilio me hizo un encargo. En esa época tendría yo 22 o 23 años, que sirvió de ensayo, que fue el artículo Historia de la historiografía del arte de la enciclopedia Proliber de Rialp, de editorial Rialp, cuya parte artística él dirigía. Y escribí una pequeña monografía que además se ha usado, sin citar, como suele ocurrir en este país, en muchas memorias de posiciones a cátedra, de generaciones anteriores a la mía, ¿no? Ahí sinteticé yo a Schlosser. También estaba supongo que sigue estando, una pieza maravillosa, que era el libro de Achille Pellizzari, I trattati attorno alle arti figurative, los tratados en torno a las artes figurativas en España y en Italia, en Italia y en la península ibérica. Sinteticé toda la historia de las ideas estéticas de don Marcelino. Nadie ha reparado nunca en que el que continuó la historia de las... Bueno, sí reparó Paco Calvo Serrayer en una crítica a doble página que hizo de mi primer libro en El País. Yo continué a don Marcelino, donde don Marcelino se plantaba en el archivo Menéndez Pelayo y también en el último de los volúmenes de las ideas estéticas de don Marcelino. Hay un programa para seguir con la estética del romanticismo. Y yo fui la persona que lo continué. También incluí a Sánchez Cantón, a Leonel Venturi, la historia de la crítica de arte, que entonces no estaba editada en España todavía. Fue don Emilio quien decidió unir todas las formas de la mediocridad que yo atesoraba. Y entonces a partir de ahí me dediqué a algo que no fue muy aplaudido por la historia del arte académica más convencional. Al contrario, me convirtió en una especie de peregrino en mi patria, de exiliado interior. Yo no les he prestado nunca, yo solo he creído en la superioridad del talento. No he prestado nunca atención a las jerarquías administrativas y me fastidia, odio por obsceno todo lo que se refiere al funcionario autosatisfecho, a la autosatisfacción. Odio a la clase media, odio a las clases medias. Y entonces no me importó nada el rechazo de la academia más convencional. Fue don Emilio, efectivamente. Estamos ya en la universidad y lo que hoy se ha impuesto como doble licenciatura o grado lo practicas con filosofía y letras, derecho, filología clásica, magisterio. Pone en práctica lo que luego más tarde, por relacionar lo múltiple, se denominó interdisciplinariedad, y que te encaminarán a la literatura y crítica artística y a ser uno de los primeros patrimonialistas españoles. De tu experiencia, vivencia estudiantil y como profesor que arranca a finales de la década de los 60, ¿qué recomendación, orientación o reflexión le podría subrayar a los universitarios, a los estudiantes universitarios actuales por lo que respecta a esta etapa suya de formación en la universidad? Una valoración que yo hago de manera taxativa. Los años más felices de mi vida, los que yo repetiría con gusto, fueron mis 5 años de estudiante universitario. Fueron la felicidad plena, perfecta. Yo encontré en la universidad el objeto de seducción, la atracción más
invaluable, imposible de valorar. Para mí la llegada a la universidad fue la llegada a un verdadero jardín de Voltaire, o sea, por una parte fascinación, y por otra parte también fue mi propio jardín de las dudas, el lugar donde adquirí la virtud intelectual de la duda como sistema, ¿no? de la duda sistemática. Tanto dudaba que yo pude ser tres cosas en esta vida. Pude ser la que más me atrajo durante mucho tiempo es, pues como a mí me gustan las quimeras y como nunca he renunciado a la utopía, yo quise ser, lo que pasa es que Granada no me ofrecía en ese momento la posibilidad, catedrático de indoeuropeo. Ese es mi sueño, ese es mi verdadero sueño. Después, ¿verdad? Filólogos que eso sí que es aspirable, esa es la cumbre de todo. Es la vida de campeones. Entonces, pude ser, y además yo pertenezco a la primera escuela moderna de sociología política de este país. Porque el maestro Murillo Ferrol vino de Estados Unidos y nos trajo frescas las lecciones de Talcott Parsons y nos trajo lo mejor, lo más de la sociología. Y finalmente opté por la historia del arte. Vuelvo a decir que probablemente la gran sensibilidad de mi madre sea la definitiva. La creadora del eje de San Jerónimo es mi madre, ¿eh? Es mi madre. Tuve la fortuna, yo soy un mestizo. Mi padre era un viejo socialista, un ateo científico además, un hombre de una gran cabeza, y mi madre era la descendiente de un muñidor, que mi abuelo tenía un trago, del Partido Monárquico Conservador y hermana de fundadores de Falange, devota católica y una de las personas más sinceramente éticas que yo haya conocido, al mismo tiempo que delicadamente sensible. Entonces opté por la historia del arte y cuando hablo de ese eje de San Jerónimo, yo viví ese eje de San Jerónimo vivo en una ciudad que todavía era contrarreformista. En realidad lo que antes describía es una ciudad levítica. De hecho, nosotros hemos barajado siempre las similitudes de la Granada de posguerra, que es la que me corresponde, y de los primeros años del desarrollismo, la hemos asimilado siempre a la Vetusta de Clarín. O sea, era un poco una Vetusta del sur, era una ciudad bastante levítica. Entonces yo he visto funcionando ese eje. Me acuerdo, mi madre me llevaba a oír los sermones del día de la toma y del día de la hispanidad. Mi madre leía todos los días en su devocionario en latín la misa del santo del día y se conocía la leyenda dorada mejor que el propio Voragine, mejor que el propio Jacopo da Voragine. En fin, creo que me bautizan en San Justo y Pastor, me confirman en San Jerónimo y me dan la primera comunión en San Juan de Dios. Es decir, que el eje es de San Jerónimo, lo inventa mi madre, lo inventa mi madre. Yo he aprovechado, ahora que Néstor García Canclini ha hecho nos ha hecho dos aportes fundamentales. El primero es su odio al lugar comunismo, es decir, el odio a los lugares comunes, a una sociedad donde nadie reflexiona, donde el pensamiento se ha ausentado y todo el mundo se satisface obscenamente y estúpidamente con tópicos, con los últimos tópicos. Y el segundo aporte ha sido una visión de la transversalidad. La idea de que no se puede hacer una hermenéutica, que no se pueden hacer ciencias sociales, que no son posibles las ciencias humanas sin innúmeras entradas, toda clase de entradas.
Entonces, esto sí que fue muy importante para mí. Yo hice magisterio, hice la carrera más mediocre que haya hecho nadie en la Escuela Normal de Granada, porque era un regalo que yo le hacía a mi padre. Mi padre estaba obsesionado, viejo socialista, estaba obsesionado con la imagen del yunque y la pluma. Y consideraba el magisterio la cumbre del heroísmo civil. Esta tesis que ahora se expone en la exposición de Puerta Real. Y entonces fue un regalo que yo le hice, pero al mismo tiempo estaba haciendo un bachillerato superior de letras, dificilísimo, en el que sí alcancé unas cotas extraordinarias. Pues, ¿qué me aportó a mí el magisterio? Pues mi pasión por la filosofía. Me fascinó, me sedujo. Me la suspendieron, claro. Luego no me la había preparado autodidacta en casa con una birria de manual. Luego no he sacado nunca menos de 10 en un examen de filosofía. Y no son los números lo que cuenta. Lo que a mí me sedujo fue aquella idea del saber por causas, el saber por las causas últimas, y que el conocimiento, toda la emoción la encerraba en las preguntas, en preguntar, en cuestionar. Eso fue un gran aporte, el aporte que me hizo a mí el magisterio en aquel momento. Luego, me sirvió para que nadie me lo tenga en cuenta, que todo el mundo me lo perdone, para ser el primer director de formación de profesorado del Instituto de Ciencias de la Educación de Granada y programar el CAP. Yo fui el primer programador del CAP, con lo que había aprendido de historia de la pedagogía, de psicología evolutiva, de psicología pedagógica y tal. Era un maestro. En realidad, como San Isidro Labrador, he aprovechado todo, en todo momento. Pero para mí el conocimiento ha sido deleitar aprovechando, siempre. Tengo una concepción muy hedonista, tanto del conocimiento como de la vida. Abomino de la seriedad asnal. Esto lo digo vaya por delante. El rigor nunca es el fruto de la adultez, o se puede confundir equivocadamente. Pues realmente lo mismo puedo decir del resto de los saberes a los que accedí en aquella época. Bueno, a Pierre Francastel lo conocí yo a través en el seminario de Derecho Político, a través de un clásico que es el libro de George Gurvitch, el Traité de Sociologie, el Tratado de Sociología de George Gurvitch, que tiene una parte importante dedicada a la sociología del arte por Pierre Francastel, ¿no? Ahí conocí la que es mi escuela verdadera, que es la escuela de Lovejoy, la de History of Ideas, la escuela. Allí estaba el Journal, la gran revista de historia de las ideas de Lovejoy, y sigo. Aquí tuve grandísimos maestros de los que me acuerdo. Me acuerdo, don Juan Sánchez Montes siempre hacía unos exámenes orales que tenían a todo el mundo aterrorizado. Y como yo tenía que examinarme al mismo tiempo de derecho, de filología clásica, de todo este tipo de cuestiones, le pedía ser yo el que abriera. Y me hacía unas preguntas terroríficas que yo respondía cumplidamente, obviamente, pero que dejaban ya un clima, un ambiente de terror, de pánico en el auditorio. Aún voy a recordar una sola pregunta del último año. De repente se me queda mirando y me dice: ¿podría usted decirme quién fue la persona más ilustre que fusilaron en los fosos de Vincennes? Respuesta, todo el mundo aterrorizado. Respuesta de Ignacio Nares: le duc d'Enghien, el duque de Enghien, el inocente Borbón. Sí, señor. Y me vuelve a preguntar: ¿y quiénes fueron después otros fusilados históricos del foso de Vincennes? Y dije: los represaliados de la Comuna.
en 1871. El público estaba aterrorizado. No lo habíamos preparado, lo juro por lo más sagrado, no lo habíamos preparado. Eran unos maestros extraordinarios. Y de los filólogos, voy a recordar a alguien que probablemente solo recuerde yo en este país y en este mundo, que fue don Ángel Pariente. Por aquí pasó un catedrático de latín meritorísimo. Era además un personaje machadiano por completo, con unas gafas de culo de vaso, no veía un duro, una bondad absoluta, un traje negro, no sé por qué llevaba ese traje negro lleno de tiza, permanentemente lleno de tiza. Bueno, pues él ahondó en algo que yo traía de mis maestros del padre Suárez, que es otra de las cosas que yo he intentado aportar a la historiografía, a la hermenéutica y a la crítica cultural, que fue la semántica histórica. Yo soy un fanático de la semántica histórica. Creo que la tarea de cualquier crítico cultural, cualquier persona que se dedique a la crítica cultural, es la resignificación más plena posible de los valores simbólicos y su cualificación estética y cultural. Entonces, no sé si responde, querido Bori, pero he intentado, luego ahora se ha formulado como interdisciplinaridad. Voy a contar una anécdota maligna de Althusser, que está en su curso de filosofía para científicos y empieza advirtiendo sobre la necesidad de una comprensión rigurosa de la interdisciplinaridad. Dice, porque no vaya a suceder que alrededor de una mesa para resolver un problema teórico o para dilucidar un objeto teórico se reúnan una serie de especialistas, representantes de distintas disciplinas, que ignoran ese objeto, que desconocen ese objeto, con la absurda esperanza de que la suma de las ignorancias produzca el conocimiento. Entonces, la interdisciplinariedad es un arma compleja. Es un arma compleja y de doble filo. Pero yo he intentado, de unos recibí un modelo de crítica social, de otros recibí el modelo de la semántica histórica, en fin, que al final, pues como decía, como don Emilio me proponía la unión de estos modestos conocimientos. Bueno, para mí fueron muy importantes. Para mí la universidad ha sido, la universidad de mi juventud fue el lugar de mi fascinación más absoluta. Viví 5 años de verdadera felicidad. Luego la vida me bajó a tierra. Cuando empecé a tener jefes, cuando tuve que vivir la cruda realidad de enfrentar una estructura administrativa, cuando empezaron asechanzas, pero bastante infelices, ¿no? e inoportunas y tal, bajé a tierra. Salí de aquel el Edén donde yo me había visto seducido por todas las galas del conocimiento. Ignacio, como discente y docente has conocido tanto un campo centralizado como un campo atomizado. Parece ser que esa atomización no fue fruto del azar de nuestra universidad a lo largo de varias décadas. La Facultad de Derecho, donde estaba el antiguo doctorado, Hospital Real, Palacio de las Columnas y hoy en nuestro campus de Cartuja. ¿Alguna sensación, anécdota o tal vez también ventaja y desventaja tanto de una forma de proyectar la universidad en la sociedad o de estos mismos contenedores universitarios, pros y contras que haya? Sé que es una pregunta muy amplia. No, yo me acuerdo y mi maestro José Manuel Pita era una persona muy sensible, ¿verdad? Muy sensible a las cuestiones universitarias. Incluso tenía un pensamiento de
derivación orteguiana que venía de Ortega sobre la misión de la universidad. Era un hombre un sincero universitario, con un sincero amor por la universidad, que además había viajado y había conocido distintos modelos de universidad, y yo compartí con él, con José Cepeda, con muchos, entonces ellos eran unos cuarentones, Andrés Soria padre, eran cuarentones, debates muy íntimos sobre cuál debía ser el modelo para la Universidad de Granada. Pita en aquella época estaba fascinado con los campus americanos, y tenían una idea que además yo creo que compartían todo ese grupo muy selectos, más que selectos, los que faltan también se incluyen, pero vamos, me estoy refiriendo a los más próximos a mí. Todos ellos tenían esa fascinación, e incluso se había buscado el lugar para montar ese campus, que era junto al Cubillas. Esa idea del campus ya existió en la Segunda República y estaba aquí precisamente, en el lugar. La ha estudiado Ángel, y yo conocí hace muchos años el proyecto de Torres Balbás. Pues ellos lo pensaban en el Cubillas. Nosotros lo tomamos muy a mal. Cuando, por ejemplo, se hizo el campus de Fuente Nueva, se pensó que estábamos entonces en plena agitación estudiantil, se pensó que lo que estaban haciendo era separarnos, que estaban haciendo una maniobra haussmanniana de disolución del corazón de la universidad. ¿Qué quiero? La que se armó con el traslado en el 77 aquí a este campus, a lo que se unió pues la ausencia, la carencia de infraestructura de transporte y demás. Sí vivimos esa disgregación como una experiencia traumática, y también fuimos muy conservadores. Además, no nos dábamos cuenta, pero éramos conservadores. Malgré nous, teníamos ahí una actitud bastante conservadora, pero al final pues no ha quedado. A mí me gustan, he vivido Leiden, he vivido Oxford, he vivido Cambridge. A mí me gustan las universidades metidas en la ciudad. Al final ha quedado un modelo equilibrado, ¿no? Un modelo bastante equilibrado. No cabíamos, no había suficiente edificios históricos. Yo siempre seré un desterrado de Puentezuelas. Yo siempre seré un desterrado del Palacio de los Condes de Luque. Es mi paraíso. Aquel jardín romántico. Esta universidad no tiene nada que ver con la que yo viví. El año que yo entré a la Facultad de Filosofía se produjo un verdadero escándalo, porque nos habíamos matriculado 60 personas en primero de Filosofía, y hubo que hacer por primera vez 2 grupos. Un grupo de mañana, donde iban los de árabe, los que había latín árabe, latín griego. La opción latín-árabe era para aquellos que no tenían un buen bachillerato de letras como nosotros, como las élites de la tarde, las élites de griego, y fue la primera vez que se dio clase en la Facultad de Filosofía y Letras de Puentezuelas por la tarde. Estábamos solos en la Facultad de Puentezuelas, los de griego, aquella élite que componíamos 12 o 13 empollones y empollonas en un edificio bellísimo y solitario, donde todo está bien diseñado. Eso es una joya auténtica. Hasta los bancos de los pasillos. Los bancos de los pasillos son un modelo del diseño neoclásico, del diseño ilustrado. Claro, siempre seré un exiliado. Y echo de menos a Santo Tomás de Aquino y su birrete, y el que pluscuam Salomón hic, que es el día que yo leí aquello subiendo las escaleras, dije, menudo compromiso,
Menudo compromiso. Pero lo terrible vino después, vino con vosotros, cuando se hizo la ampliación de Puentezuela y apareció el aula A y el aula B, y aparecieron 100 alumnos. Yo, el primer año que yo di clase a 100 alumnos en un aula en Puentezuela, aquello fue verdaderamente escandaloso, ¿no? Creo que la historia de la universidad contemporánea en Granada es una historia llena de atractivo. No está del todo bien hecha. No está del todo bien hecha. Yo hice alguna y Rafael me secundó, y tuvimos incluso algún programa europeo y tal, pero no está bien hecha, ¿no? Al final también es la historia de la posibilidad. La historia de lo posible. Creo que si algo por el que te recordamos en nuestra etapa de estudiante, en tus clases magistrales de teoría del arte, crítica, historia de las ideas estéticas, patrimonio, es por esas derivas o aclaraciones amparadas entre paréntesis que se abrían una mañana en clase y se cerraban a la siguiente o 2 sesiones más tarde. Y por supuesto, por tu riquísimo vocabulario, algunas de cuyas definiciones desconocíamos y nos interrogábamos. ¿Esa palabra existe? Y claro que existía. ¿Alguna recomendación a los jóvenes docentes que inician su actividad profesional en la universidad y a aquellos que no han tenido la suerte de tenerte como profesor, para ir desvelándonos alguna de tu útil o herramienta o secreto en la docencia? Séneca, el maravilloso mosaico que hay en la entrada en el hall de Columbia University, disquere docendo. Aprender enseñando es la única guía, ¿no? O sea, realmente recuerdo esos paréntesis además me llevan a una de mis grandes pasiones, y lo que me hace una víctima de mi época, una víctima de mi tiempo, que es mi pasión por la sintaxis. Yo estoy totalmente convencido de que los desarreglos sintácticos remiten a desarreglos cognitivos y mentales profundos. Un tío que habla mal es que no está bien. Está clarísimo. Está clarísimo. Está en Macbeth. Está expresado por Shakespeare, por ese prodigio impresionante del pensamiento de todos los tiempos y del arte. Disquere docendo. El otro día además lo comentaba con Ángel Isaac. ¿Cuántas veces después de estar rodeado de libros, de papeletas, el ejercicio de la formalización docente, el ejercicio de la lección, te ha llevado a concluir lo que no conseguías en soledad? Y has dicho, pues es que era esto. Y luego yo lo he incorporado a mis propios escritos. Alguna vez don Emilio Orozco me pidió a mí, hace unos 30 o 40 años, un día me llamó y me dijo, yo había tomado unos apuntes, tuve la fortuna de recibir las clases sobre Lope de Vega y El villano en su rincón, de él y de Pepe Martín Recuerda, y tenía unos apuntes impecables, y Castalia le encargó a don Emilio la edición crítica del villano en su rincón. Existe ese libro, es un libro hermosísimo, donde don Emilio sabía que yo era la clase de empollón que yo he sido, pero no por nada, no por la nota, es por la felicidad que me ha producido siempre aprender. Yo he nacido para aprender. Solo soy feliz en el ejercicio del aprendizaje, en la incorporación de conocimientos, de puntos de vista, de momentos de felicidad intelectual que me sugieren las obras más variadas, ¿no? Entonces, mi recomendación es no dejar de aprender nunca.
no dejar de aprender nunca y establecer un circuito sin cortocircuitos, valga lo feo que me ha salido, la chunga que me ha salido la frase, un circuito sin fisuras entre el propio aprendizaje y el ejercicio de la docencia. Y donde, además, pues el conocimiento es el jardín de las dudas, es el jardín de Voltaire, y donde uno haga un autoexamen permanente. Yo he sido unas temporadas, anglófilo declarado, el único discípulo primero de Kenneth Clark, después de Anthony Blunt, y bueno, y conozco y he conocido personalmente a toda la última escuela de Cambridge. Yo soy amigo personal de Norman Bryson, he conocido a Paulson, he conocido a Barrell, pero por otra parte también he sido un francasteliano, y ya si se me apura, más que francasteliano, he sido teisedriano, y realmente yo creo que en España la única persona que ha leído a Bernard Teisedes he sido yo, y la única persona que lo ha incorporado a sus libros he sido yo. Pero es que soy discípulo, hay gente a la que yo me sé de memoria. Yo me sé de memoria a Leonardo Benévolo, y lo conocí personalmente, y le regalé mi libro de Granada, y se lo di como Il Piccolo Benévolo. En mi libro de Granada, en mi libro de Granada yo llevé a cabo una operación que es la que recomendaría precisamente, y es que tomé la maravillosa tradición cultural de esta tierra. Esta tierra es una tierra que ha tenido a los dos Gómez Moreno, que ha tenido a Gallego Burín, y que ha tenido a Valladar, que ha tenido a Orozco, y tomé toda esa tradición y la traduje a la metodología de Benévolo, Argan y Tafuri. Del libro sale horroroso, infesto en cuanto a prosa, porque está escrito en anglo-ítalo-franco-español, como la mayor parte de mis libros, ¿no? He sido un excelente traductor. La pena es que no he hablado las lenguas. Me casé muy pronto, crié una familia numerosa y no me ha dado tiempo a hacer las inversiones lingüísticas correspondientes. Yo tenía una amiga que era la directora de Central Park en Nueva York, y cuando yo me quejaba de las carencias de mi inglés decía: uy, vente a Nueva York, que hay una cantidad de chicas solteras que te van a permitir mejoras ilimitadas, sin límite en tu inglés. Pero he sido un traductor excelente, de eso sí me precio, desde muy chico. No poner límites al aprendizaje. No se puede enseñar sin aprender. Me alegro que me des esa respuesta, porque ahora te voy a hacer yo la pregunta. Tus líneas de investigación, esas que marcan la mayoría de tu producción científica, son múltiples: ilustración y romanticismo, historicismo, estética contemporánea y vanguardia, relectura de la época moderna. Pero lo que más nos sorprende a los que te seguimos es el increíble dominio de los diversos géneros literarios o estilos que utilizas, ya sean prólogos, catálogos, libros, guías, presentaciones, así como la extensión geográfica o global que abarca, sin desdeñar lo que peyorativamente se puede tachar de localismo cuando su trascendencia puede ser universal. La historiografía histórico-artística de Granada te tiene como uno de sus valedores, con métodos cognitivos y reflexivos contemporáneos que han continuado muchos de tus discípulos. Más de 60 tesis doctorales te contemplan. ¿Nos podría hablar de esos dos tomos verdes, concretamente de los números 2 y 4 de Granada? No, por lo que el perfil que has hecho, por lo que has dicho en cuanto a al perfil de mi escritura y mi pensamiento, yo soy un diletante convencido, el más impertinente de los curiosos.
quiero además reivindicar esa cualidad de diletante. En el siglo XVIII era un término nobilísimo, un término elevado. Las principales academias del XVIII se llamaban Società dei Dilettanti y se refiere a una forma de la pasión moral cuyo objeto es la cultura. Y la cultura sin poner límites. Por eso digo, curiosidad, impertinencia. Yo soy un impertinente como intelectual, como ser humano soy las delicias del género humano. Pero soy un impertinente y soy una persona que no excluye. Siempre lo he dicho, no me recomiendo como paradigma de lector, porque leo lo mejor, lo bueno, lo regular y lo malo. Lo que tengo que tener siempre es una forma compulsiva de relacionarme con la cultura. Es una patología. Yo soy una patología y me vale para mí, pero no vale para los demás. No vale para los demás porque los estropearía. Entonces, por lo que se refiere a los dos volúmenes, algo he adelantado antes. Esos dos volúmenes, que luego yo no he reeditado nunca ninguno de mis libros. Mis libros me producen verdaderos estremecimientos. En realidad cualquier línea que escribo me la niego 15 días después de escrita. Y desconfío sobre todo si algo me sale fácil. Yo siempre he recomendado, y lo he recomendado en clase, me acuerdo que una vez tuve la impertinencia de recordárselo a un excelente escritor, un hombre insigne, que yo lo respeto muchísimo, pero él, cuando se refiere a los historiadores del arte granadinos que convivimos con él y que le enseñamos, se refiere con un inmenso desdén y dice cosas que no son exactas, como que él tuvo que salir de la Universidad de Granada para conocer a Frank Castell. Pero si yo llevo dando la lata con Frank Castell desde que era pequeñito, desde que era un niño y cosas de este tipo. Bueno, pues se lo recordé a él un día con respecto, fue un ejercicio de valoración de su maestría, como narrador, de su dominio de la técnica y tal. Yo siempre recomiendo que lo primero que escribamos lo destruyamos. Después de reflexionarlo, lo tiremos directamente a la papelera. Y cuando he escrito algo con mucha facilidad, digo, es malo, seguro que es muy malo. A esto se une el hecho de que soy vocacionalmente pedante, y al final, pues probablemente haya escrito los textos de prosa más indigestos de mi tiempo. Pero sí, rigurosos, sí. A veces yo sostengo que en un libro, soy autor de un libro que es un enigma, hasta para mí, que lo escribí, que es mi teoría del arte del siglo XVIII. Es un misterio, es un excelente libro, pésimamente escrito, así de claro. Y suelo sostener que las 75 primeras páginas, las que están dedicadas al discurso académico, son inamovibles en historiografía. Historiográficamente son inamovibles. Lo mismo son mis tesis sobre el Mudéjar. Mis tesis sobre el Mudéjar son la conclusión científica de un viejo problema de la estilística y la historia cultural. Y recuerdo que le evité el día que las escribí. Cuando me fui a la cama, además de verdad que lo noté, que caía de repente, que me había dormido, me había sobreelevado y de repente, ¡pum!, caí sobre la cama. La verdad científica produce efectos estremecedores, puede producir alteraciones en la personalidad severas y en la fisis incluso, ¿no? Realmente soy un tipo pedante que escribe libros desafortunados, pero siempre con una exigencia crítica inabolible y con mucho sufrimiento.
Quizás a mi obra le sobra para ser legible y para ser accesible y para ser amable, le sobra eso que ahora se repite tanto, intensidad y sufrimiento. Y también un concepto que ya ha desaparecido, compromiso, y que era un concepto noble. Yo soy un historiador engagé y soy un tipo preocupado por una concepción transformadora de la realidad. Hombre, no puede, hemos llegado a la conclusión lógica de que no puedes transformar la realidad económica, pero sí la humana, y sí generar movimientos de pensamiento, ¿no? Entonces le sobra intensidad y compromiso a mi escritura. Y además soy muy pedante y se me lía la película. Pero he tenido siempre una exigencia y lo que me considero es un crítico social de la cultura. Me gustaría preguntarte por tu compromiso, ya que más de 50 años de experiencia docente te contemplan. ¿Qué piensas de la estructura de grado de Historia del Arte actualmente en relación con planes de estudio anteriores y a readecuaciones técnicas a los mismos, ¿no? Yo tengo una responsabilidad directa en el plan de estudios del grado, compartida además, porque era una época en que a través del Comité Español de Historia del Arte estuvimos implicados en la confección del libro blanco para el grado, y en esta están presentes además la mayor parte de los partícipes de aquella comisión en esta facultad y en este departamento. Tuvieron lugar sesiones de debate de una comisión, una brillantísima y generosa, porque además fue una contribución desinteresada y muy comprometida, esa palabra que a mí me gusta tanto, muy engagé. Tuvieron lugar debates sobre el grado. Es cierto que ya yo siempre fui muy partidario de las licenciaturas. Yo he sido anti-Bolonia, soy anti-Bolonia, no la bellísima ciudad, no la maravillosa universidad, y no, digamos, el Colegio de los Españoles, San Clemente de los Españoles. Me parece, les cayó un San Benito al ponerle el nombre de Bolonia al plan. La ciudad no se lo merecía. Yo he sido anti-Bolonia. He sido anti-Bolonia como han sido la gente de Cambridge o ha sido la gente de Oxford, y han sido la gente de las universidades alemanas, la de Tübingen, en la que yo he estado impartiendo conferencias, o muchísimas universidades. Pero bueno, dentro de los 4 años intentamos corregir, pero tampoco lo conseguimos del todo, que la hiperespecialización se compensara con una buena formación también en historia, filosofía, literatura, pero son píldoras, son capsulitas de literatura, capsulitas de filosofía, más que otra cosa. A mí me gustaba muchísimo el plan que yo estudié. Realmente me enloqueció, como todos habéis podido apreciar, me enloqueció con la diversidad de solicitaciones, con la pila de campos que se me abrieron. Yo siempre recuerdo al filósofo que más amo, que es Diderot. Es el más simpático de todos los filósofos que conozco. Y Diderot se definía a sí mismo como un chien de chasse indiscipliné, un perro de caza indisciplinado, que seguía todas las pistas.
Pues algo parecido me ocurrió a mí. También se definía como un pelotón de contradicciones. Era un antropólogo rigurosísimo. Pero a mí me gustaba muchísimo aquel plan donde se reunía formación filológica, se reunía formación historiográfica, se reunía formación literaria, se reunían muchísimas claves esenciales, ¿no? Pero lo hicimos lo mejor que conste que el plan se trabajó muchísimo. Tratamos de hacer de la necesidad virtud. O sea, dentro del marrón, para decirlo en moderno, del marrón que nos había mandado la Unión Europea con el Plan Bolonia, tratamos de salvarlo con dignidad y rigor. Catedrático de universidad muy joven, Palma de Mallorca, de agosto de 1980 a julio del 81. En el curso 1981-82 regresa a Granada, si bien estarás a tiempo parcial desde el 1 de noviembre de 1987 a 31 de enero de 1988 al desempeñar el cargo de concejal de Cultura del Ayuntamiento de Granada, donde estuviste, como se ve, poco tiempo, tan poco que llegaste a autodenominarte Ignacio el Breve. Esa frase lapidaria que no es suya, que yo recuerdo, que no quiere decir esto que sea cierto, iba por: mis compañeros ediles no me comprenden y los receptores de mi idea no me entienden, más o menos. No, realmente yo fui muy feliz en el breve tiempo que estuve en el ayuntamiento. Yo soy un tipo muy comprometido. Soy un tipo muy comprometido. Y tengo una idea de la función del cargo y de la función que es la de el doble. Primero, soy un fanático de la meritocracia. Esto lo digo, forma parte de las desgracias que he debido sufrir en esta, que ya empieza a ser una edad tardía. He alcanzado una edad provecta. Soy un anciano que ha vivido mucho. Y una de las cosas que he tenido que sufrir es que mi gran pasión es la meritocracia. Yo deseo fervientemente una sociedad gobernada por el mérito, regida por el mérito. Es el ideal ilustrado y fue el ideal de la Segunda República, el ideal frustrado de la Segunda República. Entonces, alguien como yo, que cree tanto y tan apasionadamente en el mérito, ha tenido la desgracia de nacer en un país donde al viejo caciquismo ha sucedido la partitocracia más estúpida. Entonces, esa razón es una de las razones que me echó del ayuntamiento. Y la segunda, que yo siempre he entendido los cargos como servicio público. Como servicio público. Como mi forma de participar en el gobierno de la red pública y como un servidor. Debo decir que no cobré una sola peseta en todo el tiempo que estuve en el ayuntamiento. No cobré una sola peseta. Dejé de cobrar la dedicación exclusiva en esta universidad. Y no pedí la dedicación exclusiva ni siquiera después de mi reincorporación. Hasta el curso siguiente, hasta el 88-89. Entonces, evidentemente, mi carrera política era imposible. Con estos espartos, pues ya, como podéis imaginar, era totalmente imposible. Pero en el tiempo que estuve, y hay algunos testigos, la abandonada Almanjayar me concedió la placa, pobres chicos no tenían un duro, pero una placa de alpaca, a la mejor administración pública, en solo 3 meses. Porque la única persona que estuvo en Almanjayar muchas tardes, hasta las 10 de la noche, fui yo. Y además siempre me decían, di a tus compañeros. Y yo era el concejal de Cultura, que no era el de Participación Ciudadana, ni era el alcalde, era el de di a tus compañeros que el único que tiene, voy a decirlo en granadino, rile,
de venir aquí fuera de campaña eres tú. Yo me he tomado, después de horas de debate con ellos, me he tomado una cerveza en un bar donde tenían que echar la reja. No había un alma y fuera estaba mi humilde SEA 127 colorado. Y decían, ¿y no traes guardaespaldas? Y yo decía, guardaespaldas yo, el orgullo de ser representante de un partido de izquierdas y edil de una ciudad a la que he amado siempre. Pues yo realmente con esos espartos no podía durar mucho. Se quedaron en la gloria cuando me marché. El equipo municipal fue feliz, como perro que le quitan pulgas, ¿no? O sea, así de claro. Creo en el mérito y creo en el servicio, creo en el compromiso. Corporativismo, asociacionismo, leyes patrimoniales, ejercicio libre de la profesión, autónomo, gestor e intérprete del patrimonio, guías turísticos, etcétera. ¿Verdaderamente se han ampliado las salidas profesionales de la historia del arte, reducidas siempre a la docencia en secundaria y universitario y derivada de ella la investigación? ¿Hasta qué punto deberían llegar nuestras pretensiones? En realidad lo que me acabas de describir es el precariato. Son formas del precariato, ¿no? En cuanto al asociacionismo, yo solo me quedé, yo solo conozco el sindicato de clase. Y los sindicatos de los cuellos blancos de Wright Mills, los cuellos blancos que somos nosotros, que somos nosotros. Los funcionarios somos unos desclasados. Todos nosotros somos unos desclasados. Entonces, realmente, fórmulas sindicales entre nosotros, que va, al final solo sirven para... perdón, no voy a decir por si alguien puede sentirse herido. Para producir una cosa que se llaman los liberados, ¿no? Realmente yo solo creo en los sindicatos de clase y creo en el movimiento obrero y ninguna forma de corporativismo me complace. El corporativismo al final encubre y justifica a unos desclasados obscenamente autosatisfechos y defendiendo privilegios, ¿no? Y lo que me has descrito es el precariato. Yo para ser guía no habría hecho las carreras que hice, ni habría estudiado tanta filosofía, creo que es precariato y creo que estamos en el mundo que describe Richard Sennett, en el mundo de la corrosión del carácter, o en mi amado Zygmunt Bauman, en la sociedad líquida. Todo lo que me acaba de describir pertenece a una realidad que el capitalismo más despiadado no habría soñado nunca. Casi vamos al talón de hierro de Jack London. La globalización, el capitalismo global nos está demoliendo como sujetos modernos. El sujeto kantiano y también esas clases medias que a mí me caen tan gordas tienen los días contados, todos esos fenómenos es el precariato. Por último, el papel de gestor, jefe de departamento al que aludía, de formación del profesorado, director de departamento de Historia del Arte e Historia del Arte y Música en diferentes etapas, vicedecano de investigación de asuntos académicos, vicerrector de extensión universitaria y rector en funciones, responsable de grupos de investigación y múltiples proyectos. Suele repetir cuando se habla de tu contribución a la gestión, a la par de ser un servidor público, la frase del padre Darío Cabanela al profesor Domingo Ortiz: don Antonio, más importante que ser es saber dejar de ser. Bueno, que nos comentara un poco en el aspecto de la gestión, tanto académica como pública. Sí, no, yo en el campo de la gestión académica he respondido siempre a esos principios de servicio a los que antes me refería. Yo siempre he actuado y creo que debo de tener muy pocas manchas, muy pocas máculas. He actuado como un primus inter pares,
como un primus inter pares. Me acuerdo de una cosa que decía Nicolás López Calera cuando se refería a vicerrectores, cuadros intermedios. Bueno, los rectores dejaron de ser lo que eran los rectores. Yo siempre cuento la misma anécdota: llegar al Hospital Real, recién venido de Mallorca, a dejar un papel en el registro y encontrarme a Antonio Gallego fumándose un pitillo en la puerta solo, completamente, sin 20 jefes de gabinete, 14 secretarios, 10 guardaespaldas, fumándose un pitillo, y verme y decirme: ¿dónde vas, niño? Y decirle: Antonio, vengo a dejar un escrito en el registro. Y dice: todavía no han abierto, déjamelo a mí, que yo ahora lo paso por registro y hago que te manden la copia sellada. Pero no había 18 jefes de gabinete alrededor suyo, ni había la mandanga que hoy supone llegar a acceder al ser supremo, que es un rector, ¿no? Nicolás López Calera, cuando se refería, hablaba del podercillo. Nosotros, además, los universitarios, tenemos esto que ahora se ha puesto tan de moda, el techo de cristal, ahí mismo, vamos, o sea, no representamos ninguna clase de intereses, ni ninguna forma de poder, y yo siempre lo he interpretado como un primus inter pares, para el ejercicio de lo cual hace falta dos cosas fundamentalmente. Una es equidad y otra buen gusto, y no se las puede traicionar. Poder, ninguno. Autoritas, viejo concepto moral latino, toda la del mundo. Realmente siempre lo he hecho. Bueno, vosotros hemos estado conculcando la legalidad durante 19 años. He permanecido 19 años seguido como director de departamento por culpa de ellos. Una de las cosas que decía Lodeiro en los últimos años, te lo dijo a ti, me parece, Ángel, decía: pues, si vosotros lo queréis, y cambiábamos la denominación del departamento, hacíamos un reglamento nuevo, y poníamos otra vez a 0 el kilometraje, y lo poníamos a 0. Vosotros habéis sido los culpables. Yo he tratado de verdad, siempre ser fiel a esa idea de servicio, de equidad y de buen gusto. Lo que más odio es el mal gusto. Es una forma de perversión moral, el mal gusto. No es solo lo chunga que es la ordinariez, sino que también es una forma de perversión moral. El patrimonio andaluz, su conocimiento, difusión y conservación, tu experiencia como experto en el IAPH, en comisiones sobre planes de bienes culturales y leyes de patrimonio, catalogaciones, inventarios públicos y privados, donde ha estado siempre muy implicado al ser máximo valedor de nuestra heredad. ¿Podemos estar satisfechos del patrimonio que dejamos en herencia a generaciones venideras? Yo he trabajado mucho en el campo del patrimonio y además he dejado textos doctrinales que no... Bueno, siempre, últimamente deben ser ya manías de viejo adusto, de viejo antipatiquísimo. Siempre vuelvo a citar a Azaña. En España, si quiere guardar un secreto, imprímelo, decía don Manuel, que era una gloria de las letras, que era una gloria, incuestionable gloria literaria. Yo he dejado doctrina, pero no la lee nadie, claro. La última pieza fue la pieza que hice como lección inaugural de curso en el año 2014, la de los derechos culturales y el estado cultural en el nuevo siglo. Introduciendo, además, en España, como buen curioso impertinente, introduciendo un pensamiento que nosotros no hemos desarrollado, que es el de Marc Fumaroli, el de l'état culturel, el estado cultural. En un libro además valoradísimo en el campo de la cultura jurídica, dedicado al derecho comunitario, al derecho europeo, hay un tocho enorme mío,
sobre el patrimonio cultural en la Unión Europea, donde yo desmenuzo punto por punto toda la normativa, todas las directivas, todos los programas europeos y hago una valoración crítica e histórico-cultural, porque yo veo el patrimonio desde el campo de la historia, de la cultura, de los estudios culturales, como una forma precisamente del compromiso social de un historiador del arte, el compromiso. También coordiné un programa y ahí es donde yo cuento toda la historia de la institucionalización del patrimonio que se llama Patrimonio y Democracia, ¿no? O sea, la cultura patrimonial en las sociedades democráticas, donde hacía un análisis comparativo entre todas las legislaciones de las autonomías. Tenemos un problema jurídico, político y social que es el de armonizar legislación estatal y legislaciones autonómicas. Y ahí cuento yo la historia. Yo protagonicé en directo la institucionalización del patrimonio en Andalucía, porque presidir, ahora ya es como si no hubiera existido nunca, es divertido, también es una sensación gustosa. Yo soy muy horaciano y aquello de ni envidioso ni envidiado lo practico, me encuentro muy a gusto en mi áurea mediocritas, pero es como si no hubiera existido jamás. Pero entre 1984, tú me acompañaste en una noche lluviosa a Sevilla y 1992, gratis et amores siempre, ¿eh? Yo he presidido la Comisión de Patrimonio Monumental, he presidido la Comisión de Bienes Muebles, he formado parte de la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes Muebles del Ministerio de Cultura. He contribuido a la redacción de la primera ley andaluza de patrimonio. Redacté programas y programas de los dos planes andaluces de bienes culturales, muy especialmente del primero. He escrito sobre municipalismo y patrimonio, porque ahí se creó un conflicto extraño donde los ayuntamientos destruían y la Junta protegía y no se coordinaban y entonces yo siempre he tenido un alma municipalista y además estoy convencido de que si el municipalismo no se implica, ninguno de los programas puede prosperar. Sí, vamos a dejar una administración, lo que nosotros buscábamos, lo que yo trataba de impulsar desde esa Comisión de Patrimonio Monumental era superar unas terribles carencias. Primero, que se explicitara y se hiciera práctica la referencia constitucional del artículo de la Constitución de 1978 que mandata la protección del patrimonio. La protección del patrimonio es un mandato constitucional que se hereda de la Constitución de la Primera República, de la Segunda República, perdón, y de la República de Weimar. Y entonces nosotros legislamos antes que se hicieran las leyes estatales, hicimos las leyes autonómicas de archivos y bibliotecas en el año 84, antes de la ley del patrimonio del 85. E inmediatamente después, en el 90, hicimos la primera ley andaluza de patrimonio, casi siguiendo los pies de los pasos, pisándole los talones a la ley estatal. Se creó una doctrina muy madura, la doctrina, y se profesionalizó, se definió la responsabilidad política en el campo de la conservación y se profesionalizó esta. Dejaron de ser unas comisiones de aficionados, sin ninguna influencia política y sin ninguna capacidad de acción. Con un telegrama paralizamos las obras de la Plaza de la Marina de Málaga. Y estuvimos a punto de a una persona importantísima en el Partido Socialista y un hombre además capaz y competente, pero que ahí estaba errado, que era Pedro Aparicio, estuvimos a punto de empapelarlo.
de empapelarlo en los tribunales. O sea que, bueno, claro que hemos avanzado. Lo que pasa es que luego también se ha colado mucha pacotilla, pero eso forma parte de la condición humana. Y eso no se puede prever. Ahora, creo que sí, que los avances han sido considerables a nivel jurídico-político y a nivel técnico. Una última pregunta. ¿Clasicista o romántico? ¿Cómo te definirías? Bueno, pues esto Íñigo Jones, se ha ido José Luis Martínez Dueñas. Íñigo Jones en su tratado de la arquitectura decía que los edificios debían de ser como un hombre que por fuera es todo continencia. Es decir, al exterior los edificios deben de ofrecer la máxima armonía, aunque por dentro se consuma en el fuego de la pasión y la imaginación. Adoro el decoro. El decoro es la palabra que más veces he escrito en mi vida, porque era el gran concepto de los ilustrados, el concepto básico de los ilustrados. Pero yo creo que el sentimiento artístico nace junto a la figura del sujeto moderno, nace en la crítica del juicio kantiana, tiene una partida de nacimiento en 1790 y forma parte del proceso moderno de lucha por la libertad moral. Entonces, evidentemente, ¿cuál es el Kant? ¿El de base sis ausklerung o el de la crítica, o el del parágrafo 28 de la crítica del juicio, el del sublime? Pues llevamos la armonía y el sublime juntos, reunidos. Bueno, informarles que por las posibles lagunas que haya podido quedar en la sesión, o preguntas sin realizar o mal formuladas, me gustaría recomendar la entrevista realizada por nuestro compañero el profesor Rodríguez Domingo en la revista Quiroga, titulado Ignacio Henares Cuéllar, ejemplaridad a través del conocimiento esforzado, donde se contemplan y completan una serie de datos, opiniones y rasgos de nuestro eminente profesor. Gracias, doctor Henares, por lo que me toca, por tu gran generosidad al compartir tu tiempo y conocimientos con todos nosotros. Gracias, compañero, y gracias, amigo. Gracias a vosotros, gracias, decano, gracias, José Antonio. Enhorabuena, de verdad, es una iniciativa pues digna de esta casa. No sé si habré estado a la altura. En realidad, ahora ya no sé hablar en público. He perdido la palabra. Llevo una vida eremítica y en silencio. Novelón va, novelón viene. Y he perdido la palabra. Gracias. He intentado estar a la altura de la ocasión. Y gracias a vosotros dos, mis queridos amigos. Y bueno, qué tabarra os habéis llevado, sobre todo los más jóvenes. Qué locos estábamos los profesores de antes, ¿verdad? Bueno, no perdáis la locura de la imaginación, de la sensibilidad y la pasión por el conocimiento. Yo me cambiaba por vosotros. Volvería a tener la edad más feliz de mi vida, fue entre los 17 y los 22 años. Es la única etapa de mi vida que repetiría. Volvería a ser estudiante universitario con los ojos cerrados. Aprovecharlo.